Bueno, bendiciones a todos los que están ahí en las redes. Bueno, Dios los bendiga en este nuevo año. Segundo culto que tenemos después de este 2020, después de que pasó este 2022. Vamos a orar, vamos a empezar a tener un clamor esta noche. Padre, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que tú eres fiel, Señor, que tú eres bondadoso, que eres misericordioso, Señor. Eso fue lo que tú le revelaste a Moisés cuando Moisés le dijo que dejara ver su rostro, Señor. Y tú, Señor, mostraste, Señor, lo que tú eras, Padre amado, a Moisés, Señor. Padre, y hoy te damos gracias, porque vemos que esa esencia, Señor, sigue vigente hoy, Señor, y será vigente por toda la eternidad, donde nosotros podemos morar tranquilos y confiados, Señor, de que tu bondad y tu misericordia siempre aguardará nuestras vidas, Señor. Siempre guardará, Señor, nuestros pensamientos. Siempre estará, Señor, llenando nuestros corazones, Padre amado. Gracias, Señor, te damos. Bendecimos a toda la familia, Señor. Bendecimos a Villavicencio. Bendecimos, Señor, todo lo que tú nos has dado, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Bendecimos tu eternidad, Padre amado. Y por eso, Señor, hoy predicamos tu palabra. Y por eso, Señor, hoy nuestro corazón rebosa, Señor, de una eternidad, Señor, en el cual tú por gracia, Señor, nos las has dado a nosotros para que la vivamos. Gracias, Señor, gracias. Solo un gracias, Señor, este año, Señor. Nuestra boca tiene una gratitud, Señor, hablando cada día y cada mañana, Padre amado. Reprendemos toda obra del diablo, Señor, que quiere venir, Señor, a robarnos, Señor, esta gratitud, a robarnos, Señor, esto, Señor, en el cual tú nos has dado, Señor, para que nosotros vivamos y caminamos, Padre amado. Gracias te doy en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, y en el nombre de Jesús, Señor, que tú seas abriendo los ojos, Señor, del entendimiento, Señor, en nuestras vidas, Señor, para que nosotros podamos ver, Señor, lo que tú tienes, Padre amado, para esta casa, Señor, para Villavicencio y para todo, Señor, lo que nos rodea, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, amén y amén. Bueno, vamos a empezar. Sabemos que Dios ha venido llevando nuestros corazones a algo. Y hoy voy a hablar de ese algo. El primero, hablamos que el Señor este año iba a empezar a abrir la puerta donde nosotros íbamos a entrar para vivir las cosas que Él tiene planeadas para nuestras vidas, ¿verdad? Y creo que el 1 de enero, a través de lo que hicimos, para que nosotros entremos a vivir las cosas que el Señor tiene para nosotros. Por eso el 1 de enero colocamos un título y es de entrando por la puerta del Espíritu, de entrando por la gracia del Espíritu. Entonces, ¿cómo vamos a entrar realmente? Aunque ese día expliqué algunas cosas, quiero consolidar estas cosas que el Señor ha querido que hoy escuchemos. Bueno, y vamos a empezar sin más preámbulos. Mateo 26:41. 26:41. Vamos a empezar desde este punto de vista. ¿Cómo realmente nosotros vamos a poder primero entrar? Porque vemos que muchos cristianos realmente, aunque tienen la puerta delante de ellos, no entran por la puerta. Aunque muchos cristianos tienen cosas para hacer, verdaderamente no la hacen en Dios. Entonces, una de las cosas que nos va a hacer permanecer en esto que Dios nos tiene para nosotros es esto. Dice: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orar. No es solamente orar, hay que velar también, ¿sí? Entonces este versículo,
Sí, pendientes. Sí, 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 sí. Sí, correcto, sí. Aquí el Señor habla en este momento cuando Él fue a orar y vino y encontró a los apóstoles durmiendo. Entonces, ¿él qué fue lo primero que dijo? Velad y orar. Entonces, realmente velar es estar pendiente de que nuestra vida espiritual no sea apagada ni sea en ningún momento afectada. Velar es estar pendiente de la vida espiritual de nosotros, de las artimañas que el enemigo tiene para, es correcto, para mantenernos aislados de la vida de Dios. ¿Sí? El enemigo lo que quiere es distraernos. El enemigo lo que quiere es hacernos desviar del propósito de Dios. El enemigo lo que quiere es que nosotros nos acostemos a dormir en un camino que tenemos que caminar. Entonces, este velar es estar pendiente de estas cosas. ¿Para qué? Para que es como una atalaya. El atalaya es el que está pendiente cuando viene el enemigo a atacar la ciudad, y el que es lo primero que hace, avisa. ¿Para que qué? Para que el pueblo que está ahí se ponga activo y el ejército que esté pues salga y empiece a defender lo que Dios quiere guardar. Entonces ese velar acá, él le dice, específicamente habla de la carne. Velar lo que la carne quiere hacer en contra del espíritu. Y eso lo vemos en Gálatas. En Gálatas dice que la carne está en contra de ¿qué? Del espíritu, y entre ellas se oponen. Se oponen. O sea, la carne no quiere hacer la voluntad de Dios. La carne no puede hacer la voluntad de Dios. Y la carne, aunque quisiera hacer la voluntad de Dios, no puede. Correcto, correcto. Porque es frágil y es débil. Entonces no es solamente orar. Podemos ver que hay mucha gente que ora, ayuna, se levantan a las 3 de la mañana a orar, pero realmente nunca velan por la vida de ellos. Nunca se dan de cuenta que el enemigo los tiene absorbidos en un engaño. Nunca se dan de cuenta que el enemigo los tiene en un ciclo vicioso. ¿Por qué? Porque no juzgan su propio corazón. Y hay que juzgar esos pensamientos que se levantan en contra de la voluntad de Dios y llevarlos cautivos. Entonces eso es velar. Y entonces después de que usted juzgue eso, después de que usted lleve cautivo eso, entonces ahí sí usted puede orar. Ahí es donde nosotros podemos entrar a orar. ¿Cómo vamos a orar cuando hay una falta de perdón y creer que Dios nos escucha y aún nos responde? Cuando hay un engaño en nuestro corazón. Verdaderamente, aquella tuve la oportunidad de hablar con alguien y yo miraba cómo esa persona se gozaba en su propio engaño y se justificaba. Y es tremendo porque se creen eso. O sea, no cogen la verdad de Dios para velar sus propias vidas. Simplemente se acomodan a su engaño para saciar su propio deseo. Y entonces, y eso es muy triste. Verdaderamente, siempre he dicho, yo coloco un gran ejemplo y yo digo, las mujeres y los hombres no se unen en yugo desigual. Usted no le va a doblar el brazo a Dios para que Dios cambie a esa otra persona, cuando usted sabe desde el principio que verdaderamente esa persona no es para usted. Entonces, ese velar y ese orar tiene que estar constantemente en nosotros. ¿Qué vamos a velar? Que el propósito de Dios sea guardado. No solamente vamos a velar lo que el enemigo quiere venir a hacer, a dañarnos y a sacarnos del camino de Dios, sino también velar por cada palabra que Dios nos ha dado para llevarla ¿qué? Al cumplimiento. La Biblia dice que el Señor vela su palabra para ponerla ¿por qué? Por obra. Entonces nosotros tenemos que velar que el propósito de Dios sea cumplido en nuestra vida. Nosotros caminamos en una vida, pero en esa vida hay temporadas. Tenemos que totalmente velar y orar sobre ese propósito. ¿En qué cosa? En que se cumpla, pero también en estar velando en que no venga algo a dañar ese propósito. Entonces, ¿por qué tenemos que entender estas cosas? Porque hay muchos libros que se cierran sin hacer la voluntad de Dios. Muchos libros que se guardan ahí y que nunca cumplieron la voluntad de Dios. Y realmente nosotros nacimos fue para cumplir la voluntad de Dios, no más.
nosotros vinimos aquí, encarnamos en este cuerpo, como lo hizo Jesús en su cuerpo. Él vino y se encarnó para llevar a cabo el plan y el propósito perfecto de Dios sobre la tierra. Nosotros somos igual, nosotros no somos diferentes, nosotros somos semejantes a Él. Ahora, nosotros no vamos a hacer la obra que Él hizo porque es única. Dios tiene una obra para nosotros específica hacer. Entonces vamos a mirar 2 de Timoteo 2:1. 2 de Timoteo 2:1. Entonces Dios, el 1 de enero nosotros escribimos un propósito, pasamos, hicimos un acto profético creyendo que ese propósito va a ser desatado en nuestras vidas, pero ese propósito tiene que ser velado todo el tiempo para que se cumpla. Y tiene que orar a Dios para ver dentro de ese propósito cuál es el tiempo exacto en el cual uno se tiene que mover, dependiendo de lo que Dios lo coloque a hacer. Yo inicié cuando me convertí al Señor a través de lo que el Señor me mostró a mí. Empecé a prepararme, empecé a llevar a cabo, y el Señor ya me va llevando de temporadita en temporadita. Ahorita estoy aquí predicando, mañana van a pasar cosas. Entonces, 2 de Timoteo 2:1. Vea lo que le dice Pablo a Timoteo. Le dice: tú, pues, hijo mío, esfuérzate, ¿qué? En la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia. Dios lo hizo todo, Jesús lo hizo todo, pero dentro de ese todo nosotros tenemos que hacer que eso se cumpla en nuestra vida. Ese es el esfuerzo. A veces se extiende la gracia de una manera donde dice: no, ya usted no necesita hacer nada. No, sí necesitamos hacer algo. Es esforzarnos en la fe para que eso que ya fue hecho sea en nosotros un sí y un amén. Entonces necesitamos esforzarnos. ¿Cómo nos vamos a esforzar? Velando, orando y estando pendiente de cada palabra que Dios nos esté hablando a nosotros, y decirle: bueno, Señor, ¿cuándo será esto? ¿Cómo será esto? Como le dijo María al ángel. Ella no había tenido relaciones sexuales. El ángel le dijo: pero tendrá un hijo. Y ella dijo: pero ¿cómo? Si no he conocido varón. O sea, ella no negó no fue incrédula lo que el ángel le dijo, pero le dijo: ¿cómo que lo voy a hacer? Entonces nosotros, Dios nos habla muchas veces. Verdaderamente han habido palabras proféticas que se lanzan sobre personas, pero tristemente nunca se cumplen, porque ni velaron por esa palabra, ni oraron a Dios cómo era que iba a ocurrir esa palabra en la vida de ellos. Entonces Dios no lanza una palabra a nosotros. Personalmente, nosotros hemos creído en el avivamiento. A mí, cuando el Señor me dio esa visión sobre Villavicencio, yo he estado velando todos los días de mi vida por eso. Y ahora alcanzo a ver algunos frutos de todo ese velar y orar que hemos llevado con la pastora Clemencia todo este tiempo, y con el grupo que nos ha acompañado, velando y orando. Y podemos ver que como que todo se está cuadrando, y podemos ver que ya se puede llegar a acercar una temporada. Le decía yo a mi esposa: nos tenemos que preparar. Va a venir una temporada que va a hacer que nuestras vidas cambien más de lo que ha cambiado, más de lo que nosotros podemos llegar a pensar. Entonces yo estoy velando ahí todo el tiempo, pero también estoy guardando mi corazón, porque sé que si no guardo mi corazón, yo me puedo desviar de ese propósito que Dios colocó en mi vida. Amén. Entonces, ¿por qué insisto tanto en eso? Porque Dios no le va a revelar a usted algo diferente de lo que Él no haya planeado sobre su vida. Él no le va a revelar algo diferente. Él lo va a llevar en la línea a usted de acuerdo al llamado que usted tenga. Si usted es profeta, Él le va a revelar cómo ser un profeta. Si usted es un empresario, Él le va a dar la gracia y la revelación de cómo llegar a tener éxito en lo que Él lo llamó a hacer. Y vea que no hablamos de demonios, porque si usted logra entrar en el entendimiento de Dios, en esa verdad que Dios le está dando a usted, no habrá demonio que lo engañe ni que lo detenga a usted. Jesús estaba firme en lo que Él decía, y por eso el enemigo no pudo engañarlo. Y aún Él pudo llegar a saber el tiempo, porque Él decía: no es el tiempo todavía no es el tiempo de morirme. Entonces Él entendía, Él estaba velando todo el tiempo, pero cuando el Señor le dijo: ya es el tiempo, Él dijo: ya es el tiempo, vaya Judas, traicióneme. Y Judas duró 3 años con Él, pero Él le dijo un día: vaya y haga lo que tenga que hacer, porque ya es mi tiempo. Entonces nosotros, mirando esa verdad, nosotros tenemos que entender
que en la revelación de Dios, en el caminar de Dios, hay un tiempo para cada cosa, pero que si nosotros no sabemos aprovechar ese tiempo, quizás el tiempo se nos pase y nunca hacemos nada. Ni siquiera hay gente que se les revela el propósito de Dios, pero nosotros sí, Dios nos está revelando. Entonces aquí Pablo le dice a Timoteo: esfuérzate, Dios ya tiene algo para usted, ahora haz de él una vida para usted. Haz del propósito de Dios la vida para usted. Haz de la vida de Dios algo que sea carne de su carne. Pero sigamos, vamos a segunda de Timoteo, ahí mismo en el versículo 15. Escucha bien. Procura con diligencia presentarse ¿qué? A Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de ¿qué? De verdad. O sea que no es solamente que Dios nos llame. Él llama a muchos, pero pocos son los elegidos. Pocos son los que hacen que sean aprobados por Dios. Mucha gente conoce el propósito de Dios, pero no mucha gente es aprobada por Dios para hacer el propósito. Y eso lo tenemos que entender nosotros. Eso lo tenemos que entender nosotros. Que nosotros, Dios nos llama, pero hay una transición en nosotros en la que nosotros tenemos que ir viendo lo que Dios quiere hacer para presentarnos aprobados delante de Dios. ¿Aprobados para qué? Para hacer el propósito de Dios. Una de las visiones que el Señor me regaló hace algún tiempo, se la puedo contar. Yo entré a una biblioteca muy grande y había muchos libros, y esos libros eran muy hermosos. Y el ángel sacó un libro de esos y me lo colocó delante de mí y me abrió, y sabía que ese libro era mío. Y en el libro decía el propósito en el cual Dios me iba a poner a mí sobre la vida. Pero hubo algo raro, que yo empecé a pasar las primeras hojas y las primeras hojas estaban en blanco. Y después de que pasé esas hojas, miré una hoja que tenía como un candadito y él me pasó la llave. Y me dijo: pero no la podrás abrir si no hace una cosa. Porque yo le pregunté a él: ¿y estas hojas blancas qué significan? Y él me dijo a mí, el ángel que estaba conmigo me dijo: las hojas blancas es la transformación de Dios sobre su vida. Hay errores, hay cosas que usted se va a equivocar, hay cosas que usted no va a lograr entender, y eso usted lo va a escribir con Dios. Pero va a llegar un momento donde usted entienda todo lo de Dios y logre ¿qué? Hacer clic con Dios en lo que Dios quiere hacer con usted. Hacer clic es entender la obra de Dios en nuestras vidas. Pero hay gente que nunca abre esa llave, nunca abre esa puerta de Dios. Y esa llave significa el entendimiento que nosotros tenemos para con Dios, para poder conocer. Vamos a colocar Romanos 12:2 y ahí está la llave y ahí están las hojas. Vamos a colocar Romanos 12:2. Romanos 12:2. Aquí están las hojas y aquí está la voluntad de Dios. Hay mucha gente que se queda aquí en este pedazo. Dice: no nos conformemos ¿qué? A este siglo, sino que transformados por medio de ¿qué? De la renovación de ¿qué? De vuestro entendimiento. ¿Para que qué? Mire las hojas blancas donde están. Sean transformados. Cuando usted es transformado, entonces comprobará la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si usted no es transformado en la renovación del entendimiento de Dios, escúcheme bien, usted nunca va a poder caminar en la voluntad de Dios. Jamás. No lo va a poder hacer, porque la carne no va a permitir que usted la conozca. La carne se va a oponer a esta voluntad perfecta y agradable que Dios tiene para su vida. Si usted no logra pasar esa transición de transformación, entonces usted no va a poder lograr a conocer la voluntad perfecta y agradable de Dios. En la carne, totalmente. Nunca, ella se opone a la voluntad de Dios. Entonces, este versículo a mí se me reveló ese día que el ángel se me apareció.
Yo miré el libro y esas hojas de blanco, yo les dije, pero esas hojas de blanco, ¿qué son? Y yo después de las hojas de blanco miraba un candadito y él me pasó la llave. Y me dijo, solamente usted la va a poder abrir, pero solamente cuando esas hojas en blanco se llenen y usted pueda pasar. Y yo entendí este versículo. Dijo, mucha gente se queda ahí. Nunca puede llegar a abrir la voluntad de Dios sobre la vida de ellos. Totalmente, totalmente. Si yo les profetizo a ustedes la voluntad de Dios y ustedes no cambian la manera de pensar, aunque sabiéndola, no la van a poder hacer. Porque la carne, los pensamientos carnales se van a oponer, lo van a alejar de la voluntad de Dios, lo van a alejar. Dios le dice por la derecha, correcto, Dios le dice por la derecha y la carne lo va a hacer ir por la izquierda. Dios le dice por aquí y la carne lo va a hacer meter por acá. Simplemente, y mucha gente se va a quedar justificándose en ese pensamiento. En este caso yo hablo a las parejas. No, es que por culpa de ella yo no pude surgir. No, es mentira. Es mentira. Usted no surge por causa de otra persona, usted surge por causa de Dios. Es correcto. Entonces, yo quiero, porque el primero hablamos de que entramos por la puerta del Espíritu para poder hacer la voluntad de Dios. Pero ahora tenemos que mantenernos en esa posición. El que está firme, que mire que no caiga. No podemos empezar en el Espíritu y terminar en la carne. Tenemos que empezar en el Espíritu y terminar en la carne, y terminar en el Espíritu. ¿Cómo nos vamos a mantener? Velando y orando. Velando para que nuestro corazón no se corrompa, y orando para saber cuál es el tiempo y el lugar perfecto que Dios tiene para nosotros en el momento que quiera actuar con nosotros. Tenemos que entrar en la voluntad de Dios. Hay algo que pasa a veces en mi corazón. Nunca, siempre se va a oponer. Se cierra el libro de la voluntad de Él sobre su vida y nunca lo ejecutó. Vemos cristianos que siempre mantuvieron en un ciclo vicioso toda la vida y llegaron a viejos y nunca cambiaron. Y se cerró el tiempo, ya el tiempo se acabó. Nosotros tenemos un tiempo debajo del sol para hacer la voluntad de Dios. Si no sabemos ni conocemos ese tiempo en Dios, simplemente no vamos a hacer nada en Dios. Vamos a caminar, si es verdad, y la mano de Dios se va a extender para salvarnos a nosotros, pero no conoceremos. Pero pues vamos a seguir. Esto está muy bueno. ¿Por qué me gusta predicar esto? Que es como el fundamento de las predicaciones que yo siempre doy. Porque si nosotros somos transformados, no hay demonio que pueda engañarnos. No lo hay. Y aunque se quiera levantar, no va a poder. Hay gente que tiene sueños. Es que el demonio y esto y lo otro. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Por eso. Pero la gente que no tiene una mentalidad de victoria en el espíritu, nunca va a saber conocer eso. Va a estar peleando con algo que ya ha sido derrotado. Amén. Entonces vamos, 2 de Timoteo 2:19. Ahí mismo, ese Timoteo me coloqué a leerlo y definitivamente dije, wow, es algo muy tremendo. Vamos a mirar. Entonces dijimos en 2 de Timoteo 2:15, dice, procura con diligencia presentarse a Dios aprobado. Pero vamos a ver en 2 de Timoteo 19 qué dice. Dice, pero el fundamento de Dios está firme. Si usted está en el fundamento de Dios, ¿usted qué? Igualmente está firme. Teniendo este sello, conoce al Señor y a los que son suyos. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca ¿qué? El nombre del Señor. Apártese de ¿qué? De iniquidad, de las obras de la carne. La iniquidad viene por las obras de la carne. Usted empieza a indagar, aunque el Señor ya las quitó, usted las puede abrazar otra vez de nuevo, ¿sí? Pero sigamos, el versículo siguiente. Escuche bien. Pero en una casa grande, mire el ejemplo que aquí Pablo, definitivamente este hombre tenía mucha revelación, de verdad. Pero en una casa grande no solamente hay ¿qué? Utensilios de oro y de plata, sino también de ¿qué? De madera y de barro. Y unos son para ¿qué? Honrosos. Y otros para usos ¿qué? Viles.
Sigamos. Es correcto. Sigamos, pero sigamos. 20, 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿será qué? O sea, que de quién depende que sea un instrumento de honra o que sea un instrumento de deshonra. Diga de mí. Si soy diligente, si me dejo transformar, si me presento a Dios aprobado sin nada de qué avergonzarme. Mire lo que está pasando aquí. Esto no es que Dios quiera hacerlo, Él ya lo tiene establecido. Es un tiempo presente sobre nuestra vida todo el tiempo. Y de esa revelación nosotros tenemos que entender que si tomamos esa revelación del tiempo presente de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, vamos a ser diligentes. Vamos a saber que tenemos que limpiarnos ¿de qué? De todas las cosas que nos alejan de ser aprobados de Dios. Por eso en el versículo anterior dice que nos alejemos de toda ¿qué? De toda iniquidad. Alejarnos de toda iniquidad es limpiarnos de todas las cosas que nos hacen deshonrosos. Pero mire lo que dice: será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto ¿para qué? Para toda buena obra. O sea que las personas que estén dando en las obras de la carne no son instrumento útil para el Señor. Así de sencillo. Esas personas van a andar en círculos viciosos. Esas personas van a andar en pecado. Esas personas no van a entender la voluntad de Dios. Entonces se hacen como muchas personas cristianas que usted las ve aquí y de repente se acabaron. ¿Y cuál fue la historia de ellos? El acabós. Lo van a recordar por lo que se acabaron, no por lo que hicieron bueno. Pero sigamos. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Entonces aquí también nosotros podemos ver una revelación. Tenemos que andar a veces con personas de corazón limpio. Una de las causas por lo que el trabajo me afectó mucho a mí, mi vida espiritual, fue por esa causa. ¿Por qué estamos predicando esto? Porque ciertamente nosotros queremos hacer la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios no es invocar la voluntad de Dios. Escúcheme bien. Cada vez que usted permita que Dios le transforme su vida, que usted vele por su vida, velar por su vida, velar por su vida es velar por su corazón. Velar que su corazón se mantenga limpio, velar que su corazón esté libre del engaño, velar que su corazón no sea afectado por las tinieblas. Cuando usted empiece a hacer eso, Dios está entendiendo que usted quiere conocer la voluntad de Dios. Pero aquellos que solamente dicen en la oración: yo quiero conocer la voluntad de Dios, pero no quieren dejarse transformar, en ellos se cumple la palabra, porque solo de boca me invocaron, pero su corazón está lejos de mí. Aquellos que solamente lloran en la presencia de Dios a través de sus emociones, pero no permite que Dios transforme sus vidas, en ellos se cumple: solamente de boca me invocan, pero su corazón está lejos de mí. Y son personas que vamos a ver en un ciclo vicioso toda la vida, porque fueron negligentes con la gracia que Dios les dio. La gracia que Dios les dio es conocerlo a Él. Esa es la gracia. Conocerlo a Él es liberarnos del pecado, es liberarnos del engaño, es liberarnos de la presión del enemigo, es tener la victoria sobre las tinieblas. Eso es conocer la gracia. Dios lo puede bendecir, pero usted le puede añadir tristeza. ¿Con qué? Con sus obras carnales. La Biblia dice que la bendición de Dios no añade tristeza, pero la tristeza la pone usted, porque muchas veces lanzan una palabra profética. Yo me acuerdo aquí un día que le dije a alguien que Dios lo iba a prosperar, y esa persona de repente empezó a moverse y Dios la empezó, pero se fue para el piso. Empezó a darse gusto esa persona, empezó a vanagloriarse, no supo administrar lo que Dios le estaba dando. Simplemente pasó lo que pasó con Lucifer, era el sello de la perfección, pero él no supo administrar lo que Dios le quería dar a él, y él simplemente corrompió lo que Dios le dio a él. ¿Y qué pasó? Cayó de la gloria de Dios.
Dios no necesita quitarnos nada, nosotros mismos lo dañamos a veces. Pero vamos a ver algo. Vamos a seguir leyendo. Ahí en Primera de Timoteo, vamos ahí en el 2, otra vez. Estamos ahí en Primera de Timoteo. Vamos a hacer ese estudio. Vamos a leer el versículo 10. Por ahí el 10. Espere tantico que aquí lo tengo para ser específico. Nosotros hicimos un acto profético donde nosotros apuntábamos la voluntad de Dios en ese acto profético. Y nosotros queremos que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros, ¿sí? Pero no es solamente decir que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros. Hay un solo camino en el cual esa voluntad de Dios se puede pronunciar en nuestras vidas, y es caminar en el Espíritu. Así de sencillo. La Biblia dice que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y especifica: para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nosotros debemos de juzgar esos pensamientos en nosotros. La Biblia dice que el que se juzga a sí mismo no puede ser juzgado por nadie, porque usted se está juzgando. Usted está llevando todo pensamiento que está siendo altivo en contra de la voluntad de Dios. Dios nos está diciendo por aquí, pero usted se está yendo por allí. Dios nos está diciendo que ore, pero hay infinitas cosas que nos desvían de eso. Entonces, vamos a mirar. Ya, regálame un segundito para que este doblarse. ¿Qué pasó aquí? Aquí lo tengo. Ok, no, en el 26, perdón. Vamos desde el 25. Escuche lo que le dice Pablo ahí en Primera de Timoteo dice. Segunda de Timoteo 2:25 dice. Vamos desde el 25. Aquí está hablando a Timoteo que ¿qué? Que nosotros debemos de enseñar cómo. Con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda ¿qué? Que se arrepientan para conocer la verdad. Pero sigamos. Y escapen ¿de qué? Del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad ¿de quién? De Satanás. Entonces hay una voluntad de Satanás que cautiva a los hombres. Es correcto. Por eso simplemente no puede conocer la voluntad de Dios. Porque cuando usted está engañado, pero usted no permite que otros hombres de Dios vengan a usted a hacerle ver su error, y usted no permite eso, entonces usted va a seguir en la voluntad ¿de quién? De Satanás, del cual usted está cautivo. Es así de sencillo. Cuando nosotros entendemos que hay personas que Dios coloca en nuestro camino, por lo menos en este caso la pastora y yo, ahí estamos hablando que la pastora y yo, para la pastora viene siendo como Pablo, yo vengo siendo como Timoteo donde me he sujetado a la corrección, donde me he sujetado a la obediencia a lo que ella me está diciendo a través de la palabra. Porque evidentemente yo era un hombre que, comillas era un hombre entre comillas, que era muy rebelde, era machista, quería hacer lo que yo pensaba que estaba bien. Pero cuando el Señor me empieza a mostrar eso, pero por un lado me empezaba a mostrar la voluntad, pero por otro lado me empezaba a mostrar la vida de Dios. Por un lado me empezaba a mostrar qué era lo que yo tenía que hacer. La visión del avivamiento de Villavicencio vino a mi corazón hace más de 4 años. Y todavía sigo velando por ella. Pero yo sé que esa voluntad de Dios no se va a cumplir en mi vida si realmente yo no permito que Dios transforme mi vida. Tenemos que permitir las parejas. La Biblia dice: andarán 2 juntos si no estuvieran de acuerdo. No van a andar. No van a andar. Aunque quisieran, no lo hagan. No lo van a poder hacer. Aunque quisieran andar juntos, no lo van a poder hacer. Simplemente, ¿qué tenemos que hacer? Sentarnos a través de la palabra, mirar quién está mal. Y si ambos están mal, ¿qué es lo más probable? Pues entonces corregir conforme a lo que Dios quiere hacer. Amén. Pero sigamos.
Vamos a Efesios 6:12. Vamos a mirar Efesios 6:12. ¿Quién tiene la voluntad de Dios en el corazón ya? A ver. Amén. Listo. ¿La quiere conocer? Tiene que dejar que Dios transforme su mente. Tiene que dejar que Dios corrija lo que está mal. Es correcto. Juzgar sus pensamientos a través de la palabra de Dios. Si usted hace eso, entonces Dios lo va a llevar en el tiempo correcto, en el lugar correcto donde se tiene que estar, para que entonces la voluntad de Dios empiece a caminar sobre su vida. Pero si usted no cambia, aunque conozca la voluntad de Dios, nunca la va a poder hacer, porque se va a ir para el lado que usted piensa que está bien y no para el lado que Dios piensa que es bien para usted. Entonces dice, pero también hay otra cosa, que no solamente nosotros tenemos que luchar contra ¿qué? Contra las obras de la carne y vencer las obras de la carne. ¿A través de qué? De la verdad de Dios en nuestro corazón. Sino que también hay que, no tenemos lucha contra ¿qué? Contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo y contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, dentro de esa transformación, el Señor también nos va a revelar la clase de opositor que nosotros tenemos para ir en contra y quebrantar esas tinieblas que quieren opacar nuestras vidas. Por lo menos Job era un hombre justo. Correcto. Es correcto. Es correcto. Los que están manipulando la mente de esa persona. Entonces nosotros sabemos que evidentemente, por lo menos mi esposa y yo, cuando a veces tenemos problemas, yo sé que ella no es mi enemiga. Yo sé que hay alguien que está induciendo el pensamiento de ella para que ella se oponga a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Entonces nosotros tenemos que empezar a ser entendidos en estas cosas. A veces se agarran a pelear contra el esposo, contra los hijos, y a tratar de exhortarlos en una exhortación que están haciendo mal y que no saben que hay un demonio que es el que está induciendo a su hijo a... Es correcto. Entonces simplemente los demonios simplemente se burlan de nosotros, porque no entendemos a veces que son demonios que están obrando. Por eso hay pastores que interceden de día y de noche. Eso volean espada para todos lados y a la larga, en lugar de no hacer nada, es mejor. Entonces evidentemente Dios, a medida que nos está transformando nuestra mente, también nos está enseñando a cómo pelear un mundo espiritual donde nosotros también tenemos ángeles a favor, donde nosotros tenemos el poder del Espíritu a favor, donde nosotros tenemos la gracia de Dios a favor. Cómo usar esa gracia para con los hombres, pero cómo usar el poder de Dios para quebrantar las tinieblas. Muchas veces nuestros hijos están cautivos en regiones de oscuridad que solamente tienen que ser quebrantadas a través de la unción y el poder de Dios. Yo me acuerdo con mi hija, estábamos con mi esposa, ya estaba con mi esposa, y mi esposa, creo que fue ella la que me dijo, es que yo veo que Paula está como mal. Y ella venía en unos ciclos terribles. Y resulta y pasa que cuando entramos a orar por ella, era un demonio que la tenía poseída. Y eso me volteaba los ojos y me hablaba antes el demonio, oprimida. Y oramos ese día. Tocó botarle hasta los peluches, eso tocó hacer de todo porque los demonios le hablaban a través de los peluches. Y eso fue tremendo. Y no, yo para quitarme eso, pues me tocó botarle los peluches porque ¿qué más? Pero entonces veía que la influencia que ella tenía no era algo normal. No era una vaina de darle una fuetera. Era algo de interactuar en la revelación de Dios para ver qué había detrás de eso para nosotros quebrantarlo. Y entonces Dios nos llevó y ella fue libre de eso. Pero evidentemente hay cosas que no son demonios, no son todo demonios. Es correcto. Pero evidentemente hay cosas que no son demonios. Hay cosas que necesitan ser transformadas en nuestra vida, que es de la carne, que nosotros necesitamos quebrantar a través de una verdad inconmovible que está dentro de nosotros, que nosotros necesitamos conocerla. Necesitamos conocer ese espíritu de amor, de poder y dominio propio que tenemos en nosotros para manifestarlo a través de nuestra vida, a través de nuestra esencia.
Amén. Están como callados. Estoy viendo ahí que están callados. Pero sigamos. En el 13. Entonces, no solamente tenemos que quebrantar las obras de la carne, sino que también tenemos que luchar contra un mundo espiritual que evidentemente en lo visible no lo vemos ni lo podemos entender, pero tenemos un Espíritu de Dios dentro de nosotros que nos revela y que hace que nosotros también interactuemos con seres angelicales que están a favor de nosotros en esta guerra. Usted está, de pronto las finanzas se le acabaron, se le fueron de repente, como que algo pasó, y resulta y pasa que fue un demonio que se metió ahí y empezó a absorberle las finanzas. A nosotros nos pasó, ¿cuándo? Como 3 meses atrás, que de repente esa vaina se fue. Yo dije, no, Señor, esto aquí no es normal. Me metí a orar y reprendí hasta lo que no vi. Hasta los gatos los reprendí. Y de repente volvió otra vez todo a la normalidad. Entonces, evidentemente hay cosas que nosotros le abrimos puertas a las tinieblas, a veces sin saber que le abrimos las puertas, pero se la abrieron. Pero gloria a Dios que tenemos un Dios misericordioso para con nuestra vida, para que nosotros entendamos y cerremos esa puerta, y no solamente la cerremos, sino que la destruyamos para que no pueda volver a ser abierta. Amén. Entonces, por eso tenemos que velar y orar. Velar para que nuestro corazón no sea dañado, pero también velar lo que está haciendo el enemigo allá, entre comillas, para dañarnos, metiéndole cuentos a una persona para venir a dañarnos, usando nuestra propia familia para que nos odie. Y tenemos que ser entendidos en eso. El diablo está entretejiendo la mente y los corazones de otras personas para que se vengan en contra de nosotros. Pero ahí es donde nosotros entramos y quebrantamos eso. Amén. Y seguimos. Por tanto, escuche bien, tomad la armadura de Dios. ¿Para que qué? Escuche bien. O sea que si no tomamos la armadura de Dios no podemos resistir. Tomar la armadura de Dios es permitir que Dios transforme nuestra vida y nuestra manera de pensar. Es así de sencillo. Eso no es algo físico, que usted se va a colocar entonces aquí un pectoral que diga aquí y el escudo. No, eso no es así. Eso es algo netamente espiritual. Es correcto. Y dice, para que podamos ¿qué? Resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. ¿Sabe cuándo es ese habiendo acabar todo? ¿Sabe cuándo es? El último día de su vida. El último día que usted respire sobre la faz de la tierra. Ahí es habiendo acabado todo, estar firmes. O sea que la pelea es hasta ese día. Se acabó la pelea. Ya la victoria está sobre nosotros. Amén. Pero vamos a seguir. Apocalipsis 12. Apocalipsis 12. Escuchen bien. Entramos por la puerta del Espíritu para hacer la voluntad de Dios. Yo a ustedes les dije que traigan cada uno la voluntad de Dios escrita en un papelito para presentársela a Dios. ¿Cuál es voluntad? La que Dios en cierta manera le ha revelado a ustedes. Ya entramos, pero es solamente entrar y ya, ay sí, ya me voy, gracias pastor. No, hay todo un trabajo detrás de todo esto. Hay toda una diligencia detrás de todo esto, y solamente usted y yo podemos hacerlo. Ok. Dice Apocalipsis 12, vamos a arrancar desde el versículo 12 o 10. Vamos desde el 10. Vamos a voltear un poquitico. Escuche bien. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido ¿qué? La salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado ¿qué? Fuera el acusador de ¿qué? De nuestros hermanos, que nos acusaba delante de Dios, delante de nuestro Dios, de día y de noche. Escuche bien. Vamos a leer 2 versículos más atrás de esto para que podamos entender esto. Vamos a leer 2 versículos más atrás de esto. Después de esto hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles
luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles. Escuche bien, había una pelea. ¿Quiénes estaban peleando? El dragón y los ángeles, y Miguel y sus ángeles. O sea que el dragón tenía ángeles al lado de él, pero Miguel, que sabemos que es el ángel de Dios, tenía un ejército. ¿Qué hacían ellos? Vamos a ver en el versículo 8. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos. ¿En dónde? En el cielo. Sigamos. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña ¿a quién? ¿A quiénes? ¿Quiénes en el mundo? El mundo entero que está en tinieblas. Y dentro de ese mundo estamos nosotros. ¿Ok? Pero dice, pero escuche bien, nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros estamos aquí, pero no somos de aquí. Nosotros somos de arriba. Aunque nosotros estamos aquí, estamos sentados en lugares celestiales. Pero evidentemente hay cristianos que no están en lugares celestiales. Hay cristianos que evidentemente no están sentados en lugares celestiales y no saben ni siquiera que se está peleando una batalla a favor de ellos. Ni siquiera sabe cómo ganarla. Ni siquiera sabe que existen. Pero escúcheme bien, aunque usted lo crea o no lo crea, eso está pasando. Pero ¿qué sigue? Escuche bien, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Sigamos. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. No solamente había una batalla, había una acusación constantemente para nuestros. Ahí Juan está hablando de nuestros hermanos. ¿Quiénes son nuestros hermanos? Nosotros. Nosotros somos hermanos en la fe de Juan. Pero sigamos. Sigamos. Y ellos le han vencido por medio de ¿qué? De la sangre del Cordero y la palabra del testimonio. Y menospreciaron sus vidas. No hicieron lo que ellos le placieron, sino que murieron a esos placeres. Menospreciaron su propia vida y sus placeres y se dedicaron. ¿Y se dedicaron a qué? A hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué la sangre? Porque la sangre es la que limpia la conciencia de obras muertas. O sea, es la que hace que la mente sea una conciencia totalmente limpia y transformada. Y es la única manera de que nosotros podamos vencer esta batalla de la fe contra estos ángeles caídos. Pero se dan de cuenta que no tenemos solamente que pelear nosotros. Hay ángeles a favor de nosotros. Yo le hago una pregunta. ¿Qué ángeles tiene a favor de usted peleando la batalla sobre usted? ¿Cuántos ángeles tiene usted al lado suyo peleando esa batalla? ¿Cómo sabe usted que esos ángeles están peleando a favor de usted? Hay muchas cosas que ignoramos nosotros verdaderamente en el mundo espiritual. Venimos a aprender algo espiritual y tenemos que entender que el diablo no juega a dañarnos. El diablo nos quiere dañar. El diablo quiere robar el propósito de Dios de nuestras vidas. El diablo quiere quitar la paz y el gozo que Dios nos ha dado a nosotros. Pero nosotros tenemos que entender que tenemos que vencer a través de la verdad las obras de la carne. Pero también por encima de eso, saber que tenemos un mundo espiritual en el cual nosotros tenemos que interactuar y vencer. ¿Cuántas veces hemos reprendido a un demonio que el Señor nos ha revelado? ¿Cuántas? Hay demonios que quieren acechar nuestra vida. Estos ángeles que están peleando son los ángeles que han sido designados para los hijos de Dios. ¿Qué ángel está puesto a usted para que pelee la batalla que usted está peleando? A medida que usted va venciendo la carne, los ángeles están venciendo los demonios. A medida que usted está dejando que avance el reino de Dios en su corazón, el reino de Dios en el mundo espiritual está avanzando para usted. Job, vemos a Job. Job era un hombre perfecto delante de Dios. Él mismo lo dijo. Y vemos el mundo espiritual que él no veía. Había un cerco alrededor de él que lo guardaba, a él y todas sus cosas. Él lo sabía, estoy seguro que no lo sabía. O Eliseo también podemos ver que él estaba tranquilo
Y el otro desesperado. Pero Eliseo le dijo: tranquilo, mire, vea, Señor, ábrele los ojos para que vea un ejército de ángeles alrededor suyo. ¿Qué ha pasado cuando usted está desesperado? ¿Está viendo los ángeles cómo se mueven a favor suyo? A mí el Señor un día me dijo: han peleado batallas por causa suya que usted ni siquiera se ha dado de cuenta. Me lo dijo. Yo le dije: entonces muéstreme, Señor. El Señor me dijo, yo un día alegándole al Señor por cosas que pasan a veces en la vida. Y el Señor me cayó y me dijo: aún han habido batallas que han peleado a favor suyo, que han tenido la victoria, que ni siquiera usted se da de cuenta. Entonces yo dije: yo soy un ignorante espiritual, tengo que aprender. ¿Cómo sabemos que hay un ladrón en medio de nuestra casa si no tenemos discernimiento para saber que es ladrón? ¿Cómo sabemos que hay un demonio destructor tratando de destruir nuestra empresa y nosotros aquí? La pasividad no es buena y la paciencia en extremo tampoco es buena. Usted no tiene que ser paciente con las tinieblas, usted tiene que ser violento con las tinieblas. Usted tiene que ser paciente con sus hijos y su mujer para que ellos avancen. Pero con las tinieblas usted no tiene que ser paciente. Usted percibe algo que no es de Dios y usted tiene que meterse con Dios y ser violento con las tinieblas, porque ellos no van a ser pacientes con usted. Y la ignorancia del mundo espiritual, el pueblo perece también por eso. Porque el no conocer es un pecado también, porque la Biblia dice: el que no tenga sabiduría, que la pida. Entonces, hermanos, amigos amados, usted ha conocido la voluntad de Dios porque Dios le ha dado a usted testimonio de algo que usted quiere hacer en Dios y Dios con usted. Pero escúcheme bien, hay dos cosas que usted tiene que vencer, que ya están vencidas, pero que usted ahora a través de la fe las va a tomar. Son las obras de la carne, es usted mismo, morir a usted mismo. Pero vencer también las tinieblas, los demonios que están asignados para que su vida sea una tragedia. ¿Usted sabía que hay demonios asignados para que su vida sea una tragedia? Pablo le dijo: porque hay un demonio que me fue asignado por Satanás. ¿Para qué? Para que me bofetee. Pablo lo dijo. Él sabía que venía un demonio y ¡pa!, que le metía una bofetada. Y él dijo que fue asignado, que Satanás se lo colocó a él exclusivamente para que viniera a bofetearlo. ¿Contra qué demonio está usted luchando? O peor todavía, ¿qué demonio está destruyendo su casa que usted ni siquiera se está dando de cuenta? ¿Qué demonio de miseria está metiéndose debajo de usted que usted ni siquiera se está dando de cuenta? ¿Qué está haciendo que sus hijos, qué demonios están haciendo que sus hijos se alejen de la verdad de Dios? Pero usted tiene un ejército que está peleando con usted a favor de usted y su casa. Dios, el mismo Satanás le dice a Dios: pero es que usted lo cercó y todo lo que tiene. Pero permíteme, le dijo. Pero ¿qué noción nosotros tenemos? Si nosotros somos seres espirituales, entonces tenemos que preocuparnos por lo espiritual. Amén. Y esta es la única arma que nosotros tenemos para poder tener victoria, y es conocer lo que nos quiere hacer daño. Y hay dos cosas que nos quiere hacer daño: los demonios y la carne. Si usted no vence eso, usted nunca va a poder tener victoria, aunque sepa que la hay. Usted nunca va a poder hacer la voluntad de Dios, aunque Dios se la diga. Si usted no es violento en eso, usted no va a prosperar. Y no va a haber ninguna profecía que usted va a poder agarrar, aunque se la digan. Solamente la determinación la toma usted. Determinar en su corazón, conocer la verdad y luchar contra las obras de la carne. Y dentro de esa transición, el Señor le va a ir mostrando cada cosa contra la que usted debe avanzar y destruir. Fortalezas espirituales. Lleve cautivo los pensamientos. Pero ¿cuáles pensamientos? Si no conoce la verdad, cualquier pensamiento le parece bien. Si no sabe la verdad, ¿cómo sabe que ese pensamiento es un engaño? Si no conoce la verdad. Aquellas tenía la oportunidad de hablar con alguien, y de verdad que esa persona se gozaba en el engaño.
Y yo le estaba diciendo la verdad. Y le decía, no, eso no es. Pero él se justificaba. Y es que yo le oraba a Dios para que lo cambie. Usted no va a torcer la verdad que Dios ya estableció. Usted no va a persuadir a Dios para que Dios quite una verdad que ya está establecida desde la eternidad sobre su vida. Amén. Entonces vamos a orar. Yo los voy a llevar a ustedes a cumplir la voluntad de Dios. Lo único que oro para que Dios coloque la certeza en sus corazones del camino que ustedes deben de tomar. Pero en ese camino ustedes deben de entender que tienen que velar y orar. Velar por ustedes y velar para que se den de cuenta cuando el enemigo viene en ristra a querer derrumbarlo a usted. Pero orar para conocer el tiempo de Dios en el cual usted debe tomar un paso. Orar para que Dios le diga a usted cuál es la dirección que usted debe coger. Pero en esa dirección, acuérdese que estamos siendo luz en un mundo de tinieblas. Y el mundo de tinieblas quiere apagar la luz que nosotros somos. Pero nosotros no somos de los que nos dejamos apagar. Cerrémosle las puertas a todo lo que el enemigo puede entrar y tomar la vida de nosotros. Cerrémosle las puertas al enemigo. Si hay un pecado, pues quitémoslo. Si hay algo que corregir, pues quitémoslo. Es fácil. Padre, Señor, te doy gracias. Padre, yo oro, Señor, para que todos mis hermanos venzamos la misma victoria que tú tuviste en contra de las tinieblas y en contra de la carne, Señor. Es la misma victoria que tú determinaste darnos. La misma gloria y el mismo poder con el que Dios el Padre operó en Jesús. Es la misma gloria y el mismo poder con el que Dios va a obrar en nuestras vidas. Padre, yo te pido un espíritu de sabiduría y revelación, Señor. Que ellos puedan percibir en sus corazones el enemigo que está haciendo en la casa y que ellos los puedan echar fuera. Pero que también entiendan, Señor, que hay puertas que cerrar, que hay puertas que destruir. Y esas puertas solamente se abren a través del pecado, a través de las obras de la carne, Señor. Padre, que sea un espíritu dándoles, que sea el Espíritu de Dios dándole el convencimiento, rearguyéndolos acerca de su pecado, para que ellos se postren delante de Dios. Pero que también entiendan, Señor, que cuando venga esa limpieza de la sangre de Cristo sobre sus vidas, ellos tienen que caminar. Ellos tienen que esforzarse en la gracia que Dios les está mostrando a ellos. Ellos tienen que entender que hay un conocimiento y una revelación que tienen que tener de Dios para poder caminar. Una luz que alumbra el camino de ellos, que es a través de la revelación tuya, Señor. Que ellos tienen que entender que esa luz va a venir a través de la intimidad contigo. Que esa luz va a venir cuando estamos velando y orando todo el tiempo para que el enemigo no nos haga daño, Señor. Porque ciertamente hay muchos, Señor, que se postrarán en sus caminos y no querrán levantarse. No gozarán de la victoria que tú ya hiciste en la cruz del Calvario. Pero aquí estamos, Señor, los violentos que arrebatan el reino de Dios. Aquí estamos, Señor, los que hacemos y los que entendemos que hay que hacer morir las obras de la carne. Que primero está el reino de Dios y su justicia. Aquí estamos los que tú ya determinaste en su corazón traer un avivamiento para esta ciudad, traer un fuego, Señor, que va a consumir toda tiniebla, Señor, en nuestras casas, en nuestros hijos, en la ciudad, en donde quiera que nosotros vayamos, Señor, veremos tu gloria, veremos tu luz, Señor. Porque ciertamente, Señor, he aquí un misterio. El cetro será expuesto de la luz a los que estén caminando en la luz. El cetro no será expuesto a los que estén caminando en tinieblas. El cetro será expuesto de la luz a los que están caminando en la luz. Y entonces ellos pedirán todo lo que quieran y les será concebido, porque el cetro ha sido expuesto delante de ellos.
pero se esconderá a los que están caminando en oscuridad, porque el cetro no puede ser tocado por la oscuridad. Y este es el misterio de la revelación, de entrar en una vida de luz, que ciertamente el cetro de poder será expuesto delante de sus ojos, y ese poder los hará actos para vencer toda tiniebla, para caminar todo camino que Dios ponga delante de ellos y tener la victoria y hacer el cumplimiento de todo lo que Dios ponga delante de ellos. Ese cetro será expuesto de la luz a los que caminen en la luz, y entonces el poder vendrá sobre ellos y ellos serán empoderados, y ese poder los hará caminar, y ese poder los hará vencer, y ese poder los hará victoriosos. Yo te pido, Señor, que esta luz venga sobre ellos. El cetro será expuesto cuando ellos quieran caminar en la luz, y entonces el poder vendrá sobre ellos. Y esto es lo que el Señor quiere hacer con cada uno de los que estamos aquí y en todas las naciones. Por eso el cetro vendrá a Villavicencio, porque Villavicencio quiso ver y caminar en la luz. Y dice el Señor, el cetro será expuesto a Villavicencio, porque han conocido la luz del propósito de Dios sobre la ciudad, y entonces pedirán todo y será concedido en sus corazones. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Jesús. Bueno, Dios los bendiga a todos. Bendiciones a todos los que están en las redes, y Dios los bendiga. Hasta las próximas.